Quédate. Lo que voy a decirte los próximos minutos es lo que nadie te dijo el día que él se fue. Ni el médico, ni el párroco, ni tus hijos. Llevo 38 años escuchando a mujeres como tú hacerme la misma pregunta, con los mismos ojos cargados de la misma cosa. ¿Por qué Dios lo permitió así, sin avisarme, sin darme tiempo? Y hoy, al final de este vídeo, voy a revelarte la respuesta que calma, no la que adormece, sino la que de verdad cierra esa herida que llevas cargando sola desde ese día. Pero primero necesito que escuches lo que le pasó a doña Carmen. Me llamo Mateo Salcedo Ríos, sacerdote de la diócesis de Morelia desde hace 38 años. Y lo más importante que sé sobre este dolor no lo aprendí en el seminario. Tenía 9 años cuando murió mi tío Gilberto, un jueves por la tarde, en el campo, sin aviso. Todos en casa de mis abuelos lloraban menos mi abuela Esperanza. Le jalé el rebozo y le pregunté por qué no lloraba. Ella me tomó del brazo, me llevó al corredor frente al nicho pequeño de la Virgen de Guadalupe. 2 velas de cebo, la imagen que mi abuelo había puesto ahí desde que se casaron, y me dijo en voz baja: Mateo, Dios no te avisa, porque si te avisara, tú harías todo lo posible para detenerlo. Y a veces lo que más te duele es exactamente lo que más te cuida. Llevé 20 años cargando esas palabras sin entenderlas. Las entendí la primera vez que una viuda me hizo la misma pregunta que doña Carmen. Antes de seguir, quédate conmigo un momento. Si este vídeo llegó a ti hoy, no llegó por casualidad. Hay otras mujeres como tú, que también cargan esta pregunta solas en silencio, que necesitan escuchar lo que viene. Suscríbete para que yo pueda seguir llegando a ti, porque esto es lo que nadie te dice, y no quiero que te lo pierdas cuando lo tenga. Y si algo de lo que ya escuchaste te tocó el corazón, dale me gusta, no como número, sino como señal de que estás aquí y de que estás lista para lo que viene. Siempre me pregunto, ¿lo entendería una abuela de rancho de Michoacán que perdió a su marido sin despedida? Si la respuesta es no, no lo digo. Y lo que sigue, mi abuela Esperanza lo entendería sin que yo le explicara nada. Hay 2 palabras que cambian todo lo que sientes desde ese día: quitar y recibir. Dios no te quitó a tu esposo, lo recibió. Esa diferencia es el comienzo de la paz que llevas buscando. No es tu culpa no haber visto esto antes. Nadie te enseñó esa diferencia, y hoy voy a mostrártela a través de una mujer de Tingambato que estaba en el patio tendiendo ropa cuando su vida cambió para siempre. Lo que le pasó a doña Carmen va a cambiar cómo entiendes esta pregunta. Doña Carmen Soledad Méndez Vargas tiene 71 años y vive en Tingambato, Michoacán, un pueblo serrano rodeado de aguacatales donde todo el mundo se conoce por nombre y por apodo. Su esposo Ernesto murió un martes mientras desayunaba, un infarto fulminante. Carmen estaba en el patio tendiendo ropa, una mañana normal, como cientos de mañanas normales. Cuando entró a la cocina, él ya no respondía. Llegó a mí 4 meses después del funeral. Se sentó frente a mí apretando el rosario de madera de olivo que Ernesto le había traído de una peregrinación a Puebla, tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Y me dijo con una voz que no pedía consolación, sino respuesta: Padre Mateo, yo estaba en el patio. Estaba en el patio tendiendo ropa cuando él se cayó. ¿Dios me lo estaba mostrando y yo no vi? Esa pregunta no era sobre Dios, era sobre ella. Y debajo de esa pregunta vivía algo que nadie le había nombrado todavía. Lo que Carmen cargaba, lo que tú cargas, tiene un nombre. Y ese nombre hay que decirlo despacio. La culpa que se llama amor. La culpa que sientes por no haber estado en ese momento no es evidencia de que fallaste. Es evidencia de cuánto amaste. No es tu culpa, nadie te enseñó a distinguir las dos. Hay una imagen que me ayuda a verlo. En el rancho, cuando se termina de cocinar y el fuego sigue bajo la olla de barro, esa olla sigue generando calor, pero ya no hay que cocinar adentro. Y ese calor, sin alimento que preparar, ya no alimenta a nadie. Se convierte en daño lento, invisible desde afuera. La culpa encubierta es exactamente eso, el amor que siguió generando calor después de que ya no había dónde canalizarlo. No es pecado.
Es el límite humano de quien amó de verdad. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, enseñó en la Suma Teológica que quien ama verdaderamente también se duele de su propia incapacidad de haber protegido al amado, y que esa incapacidad no es pecado, sino límite humano que Dios conocía desde antes de que ocurriera. Vas a pensar, Padre, yo debía haber hecho más, y yo te entiendo, pero escúchame con atención. San Agustín, en sus Confesiones, escribió que el corazón que ama de verdad siempre siente que dio poco. Eso no significa que dio poco, significa que amó mucho. Esta noche, antes de apagar la luz, toma papel y escribe 3 cosas que tu esposo sí recibió de ti en vida. No 3 que quisieras haber hecho, sino 3 que hiciste. Léelas en voz alta frente a su foto y di, esto sí te di, y fue suficiente. La mente empieza a cerrar el ciclo de culpa cuando recibe evidencia concreta en lugar de seguir girando en el vacío de lo que debió haber sido. Pero hay algo más difícil de escuchar, y es lo que más te está afectando sin que lo sepas. Hay un segundo patrón que nadie te ha nombrado, y necesito decirlo con cuidado, no como acusación sino como reconocimiento. El nombre de lo que voy a revelarte es este, la oración que se llama control. Siempre me pregunto si una abuela de rancho de Michoacán que perdió a su marido sin despedida lo entendería. Si no lo entendería, no lo digo. Y esto sí lo entendería, porque lo vivió en su propia cocina. Durante décadas rezaste el rosario, pediste por Ernesto, pediste salud, pediste tiempo. Y sin que nadie te lo enseñara, fuiste creyendo que ese rezo era una forma de proteger lo que amabas. No es tu culpa. Nadie te enseñó la diferencia entre hablarle a Dios como amigo y negociar con Él como si fuera contrato. Piensa en una casa de pueblo antes de la lluvia de temporada. Cierras las ventanas, aseguras las puertas y te quedas adentro creyendo que la tormenta no entrará porque tú te preparaste. Las ventanas protegen del viento, pero si el techo cede, el viento entra de todas formas. Tu devoción de toda la vida no eran las ventanas cerradas, era la mano de Dios sosteniendo el techo, aunque no podías verlo desde adentro. Él no incumplió ningún contrato, es que nunca hubo contrato, solo presencia, y esa diferencia lo cambia todo. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, escribió en El Castillo Interior, Cuarta Morada, que la oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad con quien sabemos nos ama. No dijo negociación ni protección garantizada, dijo amistad, que incluye el misterio de lo que el amigo decide por amor, aunque no coincida con lo que pedimos. Vas a pensar, entonces, ¿de qué sirve rezar si Dios hace lo que quiere de todas formas? Me heló la sangre la primera vez que me lo preguntaron directamente, porque supe que esa pregunta llevaba años envenenando la fe de muchas mujeres en silencio. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 2739, responde con claridad. La oración no cambia la voluntad de Dios, transforma el corazón del que ora para que pueda recibir lo que Dios ya dispuso. Carmen lo entendió con los ojos secos. Ya no le quedaban lágrimas para ese momento. Me dijo en voz baja, «Padre, yo creía que si rezaba suficiente, Él se iba a quedar. Nadie le había dicho que eso no era fe. Era miedo disfrazado de devoción. Escúchame con atención. Durante los próximos 7 días, al terminar tu rosario nocturno, añade una sola frase antes del salve. Señor, lo que no entiendo, te lo entrego. No le pidas explicación. No le pidas que cambie lo que ya pasó. Solo entrega. Va contra todo lo que aprendiste a hacer, y por eso funciona. ¿Cuántos años llevas rezando desde la herida sin saber que una herida sin nombre no cierra, aunque reces de rodillas cada noche de tu vida? Voy a leerte 5 señales. Si te reconoces en 3, lo que viene es directamente para ti. Primera señal. Terminas el rosario esperando sentir algo, y cuando no sientes nada, piensas que rezaste mal. Si te reconociste, no cierres este vídeo. Segunda señal. Hay una frase que no le dijiste, y la repites en tu mente preguntándote qué hubiera cambiado. Si te reconociste, no cierres este vídeo. Tercera señal. Cuando te dicen, Él está en un lugar mejor, asientes con la cabeza.
Pero por dentro piensas, ¿por qué me duele tanto si está bien? Si te reconociste, no cierres este vídeo. Cuarta señal. Ya no le hablas a Dios con confianza. Le hablas con precaución, como a alguien que te falló una vez y podría fallarte de nuevo. Si te reconociste, no cierres este vídeo. Quinta señal. En el fondo, sin decírselo a nadie, sientes que si hubieras rezado más o de otra manera, Él todavía estaría aquí. Si te reconociste, no cierres este video. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. Prometí al inicio que el velo se romperá, y ahora es el momento. Lo que cargas tiene un tercer nombre, y es el que más cambia todo, el silencio que se llama misión. Dios no te dejó en el patio por descuido. La muerte sin despedida no fue abandono, fue misericordia hecha a tu medida. Piensa en un faro de costa durante una tormenta de noche. No negocia ni entiende por qué el mar está bravo. El faro solo sabe una cosa: encender la luz. Esa luz que el faro mismo no ve porque la tormenta lo tapa todo, es lo que salva al barco que viene. Tú eres ese faro, y la luz que enciendes cada noche alcanza más lejos de lo que imaginas. San Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Salvifici Doloris, número 26, enseñó que quien sufre descubre en sí mismo una nueva vocación. Lo escribió desde su cuerpo enfermo, no desde la teoría. Y quizás pienses, Padre, yo no quiero ser faro, quiero a mi esposo de vuelta. Lo entiendo, pero el dolor sin misión es prisión. El dolor con misión es camino, y esto es lo que nadie te dice. Hay 5 señales de que esa misión ya vive en ti, aunque no la hayas nombrado todavía. La primera, todavía tienes el objeto devocional de Él en el altar, y aunque ya no entiendes bien por qué, no puedes ni quieres moverlo. La segunda, cuando tus hijos o nietos pasan por algo difícil, lo primero que haces antes de hablar es rezar, aunque no siempre sientas que te escuchan. La tercera, en algún momento de estos años pensaste, si Él pudo irse sin miedo, es porque algo sabía que yo todavía no sé. La cuarta, hay días en que sientes que Él sigue presente, no como aparición, sino como una paz repentina que llega sola, sin que tú la busques. La quinta, en el fondo sabes que todo ese dolor que cargaste no puede haberse quedado sin sentido, y estás esperando entender para qué fue. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. Carmen encendió la vela 3 semanas después, no porque había entendido todo, sino porque comprendió que su trabajo no era entender, era seguir siendo luz. Me lo dijo un domingo después de misa, con el rosario de madera de olivo entre los dedos. Padre, todavía lloro, pero ya no lloro enojada. Dios no te quitó a tu esposo para hacerte sufrir. Te lo confió de una manera diferente para que siguieras siendo su luz en este mundo. Carmen hizo una sola cosa diferente, solo una, y eso cambió todo. En los próximos minutos, te voy a decir exactamente cuál fue. Lo que Carmen hizo diferente no fue rezar más, fue escribirle una carta. Escríbele una carta, esta semana, escríbele a tu esposo, no para enviarla, sino para decirle lo que no pudiste decir. Una sola página. Termínala con estas palabras: te entrego a Dios completo, con todo lo que no dijimos. Esa frase cierra lo que la muerte interrumpió, no porque borre el dolor, sino porque le da al dolor un lugar donde descansar. Rompe el silencio con un hijo. Elige uno, no el más fácil, sino el que más carga su propio duelo, y dile esta semana, con esas palabras: yo tampoco entiendo, pero no quiero cargar esto sola, no para resolver nada, solo para no estar sola en el peso. El duelo compartido no pesa menos, pero ya no aísla. Cambia una oración por presencia. Una noche de esta semana, en lugar del rosario completo, siéntate frente a la imagen de la Virgen durante 10 minutos en silencio, sin palabras, solo estar. Sé que va contra todo lo que aprendiste a hacer, y por eso funciona. La oración de presencia es más profunda que la oración de palabras. Identifica tu misión concreta. Pregúntate, ¿qué aprendí junto a Él que todavía puedo dar? No tiene que ser grande. Puede ser enseñarle a una nieta a rezar,
Puede ser llevarle comida a una vecina enferma. La misión que Él dejó vive en ti. Solo necesita que la nombres. Deja de explicarle a Dios. Durante 30 días, cuando reces, no le expliques por qué mereces lo que pides. Solo pídelo, como los niños, que no argumentan, solo extienden la mano. Dios no necesita tu argumento, necesita tu confianza. Hay una frase que quiero que te lleves esta noche, y te la voy a decir ahora. Carmen no encendió la vela porque entendió todo. La encendió porque comprendió que su trabajo no era entender, era seguir siendo luz. 3 semanas después de nuestra conversación, me buscó a la salida de la misa del martes con el rosario de madera de olivo entre las manos. Me dijo en voz baja, con los ojos secos: «Padre, todavía lloro, pero ya no lloro enojada». Esa frase vale más que cualquier explicación que yo le hubiera podido dar. No era resignación, era paz activa, la que solo llega cuando el corazón deja de exigirle a Dios que se explique y empieza a caminar junto a Él aunque no entienda el camino. Lo que Carmen encontró no fue respuesta, fue presencia, y esa presencia ya estaba ahí desde el día que Ernesto se fue. Solo que el dolor le había tapado los ojos. San Juan Pablo II escribió en la carta apostólica Salvifici Doloris que el sufrimiento humano suscita compasión y respeto, y que a su modo intimida, porque en él está contenida la grandeza de un misterio específico. Lo escribió desde su propio cuerpo enfermo, no desde la teoría. Tu dolor no es pequeño, no es en vano. Es un misterio que Dios carga contigo desde adentro. Y esa es la frase que quiero que te lleves esta noche. Antes de que te vayas, quédate un segundo más. Si algo de lo que escuchaste hoy te llegó a un lugar donde nadie había llegado antes, te pido que se lo cuentes a alguien. Comparte este vídeo con esa mujer que tú conoces, la que también llora sola de noche sin saber por qué su fe no cerró la herida. Ella necesita escuchar esto tanto como tú lo necesitabas hoy. Y si quieres que yo siga llegando a ti con lo que escúchame con atención, nadie más te va a decir: suscríbete. No es un favor para mí, es para que el camino no lo tengas que andar sola. Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, tú que le dijiste a Juan Diego: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Dile eso mismo esta noche a esta mujer que termina de ver este vídeo. Cubre su dolor con tu manto azul estrellado. Que su esposo descanse completo en los brazos de Dios y que ella descanse esta noche en los tuyos. Que Dios te bendiga, que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto y que esta noche duermas un poco más liviano de lo que estabas antes de comenzar este vídeo.